Luego de 2 semanas de espera, Apple finalmente ha lanzado la segunda beta de iOS 26 y en este video te estaré contando los cambios y mejoras que Apple trajo con esta actualización. Así que comencemos. Hablemos primero sobre cuánto espacio ocupa esta segunda beta de iOS 26 y por lo menos a mí me llegó una actualización de 1.73 GB, así que sin duda alguna un poquito grande pero tampoco pequeña en cuestión de los cambios que te estaré mostrando en breve, pero Apple en su documentación para desarrolladores aclara que por lo menos por ahora en esta segunda beta hay un problema con la parte de Automix. Es posible que no sea tan buena como hemos visto durante los pasados días o que no funcione cuando tienes el sistema de audio espacial, así que ten eso en consideración. Por lo menos de los cambios más importantes y de los errores, eso fue lo que encontré a la hora de hacer este video. Hablemos ahora de los cambios y las mejoras, y es que en esta segunda beta, tan pronto la instales, vas a poder ver que en el centro de control Apple mejoró sustancialmente la transparencia y cuánto se ve del fondo en la parte trasera. Aquí puedes ver en la primera beta, el de la derecha sería la primera beta de iOS 26, se ve bastante el fondo y a veces es un poco difícil entender qué exactamente está detrás de estos iconos, mientras que en la segunda beta pues sin duda alguna mucho mejor, menos transparencia, más el fondo un poco difuminado para que se pueda resaltar mucho mejor estos controles aquí del centro de control. Ahora bien, cabe la pena mencionar que Apple sigue utilizando un color con mucho contraste aquí para la parte de la conectividad, el Wi-Fi, AirDrop, también la parte de conexión de datos celulares. Es un color bastante oscuro comparado con lo que vimos con iOS 18. No sabemos si este es un problema o si Apple lo estará dejando así con iOS 26. Otro cambio que mejora la experiencia de usuario en cuestión de la visibilidad es que Apple ha colocado más contraste en algunos elementos. Como puedes ver, ha colocado una línea negra alrededor de la parte de búsqueda, del botón de escribir un nuevo mensaje acá abajo, como también la parte de filtros y en la parte de editar. Te estaré mostrando capturas aquí por si acaso no lo ves muy bien, para que puedas notar que realmente ahora se ven estos iconos mucho mejor en esta aplicación de mensajes. Sin embargo, esta línea alrededor de los iconos parece que Apple no la trajo a todos los elementos de la interfaz, porque en la aplicación de fotos puedes ver que la lupa no tiene esa línea alrededor como vemos en iMessage, ni tampoco aquí en la parte de fototeca ni las colecciones, así que no sabemos si eso fue un error de la aplicación de iMessage o si es algo que Apple estará trayendo a algunas aplicaciones y no a todas, así que ya veremos cómo sigue mejorando iOS 26. Este otro cambio es uno bastante sutil, así que puede ser que te esté mostrando aquí capturas de pantalla un poco más cerca para que puedas verlo, y es que en la primera beta tenemos un poco más de brillo alrededor del indicador de volumen cuando lo tocas, luego de que aprietas el botón y entonces pones tu dedo directamente ahí, tiene un poco más brillo alrededor de ese botón, mientras que en la segunda beta no tiene tanto de ese brillo para poder distinguirlo del fondo, así que podemos ver que Apple está haciendo como unos cambios que ayudan a poder ver algunos elementos mucho mejor, como el centro de control y en la aplicación de iMessage, pero en otras áreas como que volvió otra vez a la parte de más transparencia, así que seguramente durante las próximas betas Apple seguirá refinando este diseño para poder darnos un resultado que sea bastante bueno. De igual forma, en la parte de configuración, ahora en la segunda beta puedes ver que hay menos espacio entre cada icono. Anteriormente había un poco más de espacio para poder distinguir estas secciones. Apple lo ha hecho un poco más pequeño en esta segunda beta. Una vez más, no sabemos si este será el tamaño o la distribución finalmente cuando llegue iOS 26, pero sin duda alguna es una diferencia comparado con iOS 26 beta 1. Otro cambio bastante sutil en cuestión del diseño entre la primera beta y la segunda beta es que ahora tenemos un poco más de reflejo del fondo de pantalla que tengamos aquí en la parte superior, como aquí en la primera beta realmente no hay mucho reflejo. Aquí en la parte de personalizar podemos ver que si me muevo aquí, puedo ver que se anima un poco más estos botones en la parte inferior dependiendo del color del fondo de pantalla, mientras que en la primera beta realmente es bastante mínimo ese cambio o prácticamente inexistente, así que por lo menos Apple ha seguido mejorando cómo es que se ve esta interfaz. Otro cambio que no sé si es de esta segunda beta o si estaba también en la primera beta y yo no me había dado cuenta, es que en la pantalla de bloqueo si añades el fondo de pantalla predeterminado de iOS 26 con estos colores como azul claro y también con este verdecito, puedes ver que ahora tiene un diseño como de profundidad, de 3D, realmente se ve muy bonito aquí con el de la hora escondida, así que Apple sigue también dándole un poco más de detalles a cómo es que se ve esta parte del fondo de pantalla. Otro cambio que encontramos, que no sabemos si es un error o si simplemente es algo que Apple estará haciendo ahora con iOS 26 de ahora en adelante, es que ha añadido un poco más de transparencia en estas actividades en vivo. En iOS 26 beta 1 es completamente negro, completamente oscuro, mientras que aquí tiene cierta transparencia para que se pueda ver un poco el color verdecito, el color azul. Déjame enseñarte un poquito más de cerca para que puedas apreciarlo comparado
comparado con la primera beta, que es prácticamente pues completamente negro, ¿verdad? No acepta nada de transparencia, así que ya veremos si esto simplemente es un error o si esto es una función que estará llegando a partir de ahora de esta segunda beta. Otra mejora bastante sustancial en la pantalla de bloqueo es que si tenías un enfoque activado y tenías los widgets en la parte inferior, realmente este icono de el enfoque que estaba activado estaba encima de los widgets, así que Apple mejoró ese espacio que había entre los widgets y ese indicador del enfoque para que obviamente pues se vea cómo se supone que funcione. De igual forma, como se ha filtrado en el código de iOS 26 Beta 1, en esta segunda beta Apple ha traído un nuevo tono de llamada. Cuando vamos aquí a la parte de tono de llamada y vamos a la parte de reflejo, ahora tenemos dos alternativas, una llamada predeterminado y una llamada out 1. Y aquí te estaré enseñando un poco cómo es que se escucha este tono de llamada para que puedas disfrutarlo, y yo creo que sin duda alguna es mejor que el original. Dejemos a un lado los cambios de diseño, y es que ahora en esta segunda beta de iOS 26, en los equipos que no tengan Apple Intelligence, Apple ha vuelto a colocar el icono de Siri pasado, no el de Apple Intelligence. Creo que esto tiene sin duda alguna mucho más sentido que tener un icono que no corresponde a las funciones de un dispositivo que no tiene Apple Intelligence, así que por lo menos Apple está siendo un poco más coherente entre las diferentes versiones de iOS, dependiendo de si tienen soporte a Apple Intelligence o no. Para aquellas personas que utilizan Safari, Apple ha hecho unos cambios en la parte aquí del menú de las más opciones. Ha hecho que ahora estén como que en una lista, no que esté uno encima del otro, como puedes ver aquí en la primera beta de iOS 26. También cambió un poco los iconos, ahora son un poco como la línea, no simplemente están como rellenos, como puedes ver aquí, así que sin duda alguna hay unos cambios, pero en cuestión de funcionalidad pues es lo mismo, no ha cambiado nada en ese aspecto. De igual forma, en el modo de ver todas las pestañas que tengas abiertas en Safari, Apple hizo unos cambios un poco interesantes, ya que añadió el botón de añadir más pestañas en la parte inferior para que sea un poco más fácil poder ir directamente ahí a esa área en vez de tener que ir a la parte superior, como puedes ver aquí en la primera beta. Y entonces también tenemos este botón que sería bastante similar al que teníamos anteriormente, pero con obviamente otras alternativas que anteriormente teníamos en esta parte de 3 botones en la parte superior de la beta 1 de iOS 26. A pesar de que Apple Music tiene quizás algunos problemas en la parte de automezcla, que es una de las mejores funciones, Apple añadió otra nueva función directamente y sería en la parte de los widgets, ya que ahora cuando buscamos un nuevo widget en la aplicación de Apple Music, cuando nos llevamos prácticamente hasta la parte final, tenemos ahora uno enfocado en poder escuchar música en vivo o radio en vivo. Puedes ver aquí la estación de Apple Music, la parte de hits, de música country, en fin, aquí tienes acceso a más estaciones de música de género específicamente, aunque hay como que un pequeño error, diría yo, porque este botoncito como que azul, como que no puede aquí, así que sin duda alguna es otro error que encontramos en esta segunda beta. Bueno, luego de contarte todos esos cambios de la segunda beta de iOS 26, déjame contarte sobre algunas cosas que llegaron con iOS 26 Beta 1 que no te conté en todos los videos que he hecho de esta actualización, y es que una de las mejores funciones es que ahora el sistema de Apple va a poder detectar los códigos de seguridad que recibas en otras aplicaciones, como es el caso de Gmail o cualquier otra aplicación, WhatsApp, etcétera. Ya no tendrá que ser solamente los mensajes de texto o la aplicación de correo, de mail de Apple, sino que va también a poder extraerlos directamente de Gmail, por ejemplo, para que los puedas escribir rápidamente. Otro cambio bastante chistoso que no tiene que ver directamente con iOS 26, pero es que Apple en macOS 26 arregló el botón de Finder, que anteriormente tenía la parte de la cara izquierda en blanco y la parte de la derecha en azul, que realmente es lo opuesto de como ha sido prácticamente por más de 2 décadas, diría yo. Así que por lo menos ahora con esta segunda beta de macOS 26, pues Apple ha arreglado este icono. Otra función que encontré utilizando iOS 26 durante las pasadas 2 semanas es en la parte de replay, ya que cuando vas directamente a un mes y vas prácticamente hasta el final, vas a poder encontrar las medallas o los logros que has hecho durante ese mes. Por ejemplo, aquí cuántos minutos he escuchado de Apple Music, aquí dice 2500 minutos, y puedes ver que tiene este diseño bastante bonito, y obviamente pues dependerá de cuánto utilices Apple Music, de cuántas medallas o cuántos logros te estarán dando, y hay unas que tienen un diseño bastante interesante, y te estaré colocando una captura de pantalla aquí para que puedas ver todas las alternativas. Luego de contar de todos estos cambios y mejoras, hablemos ahora de los errores que he experimentado durante las pasadas 2 semanas utilizando la primera beta de iOS 26, y si durante los próximos días experimento estos errores, los estaré actualizando en mi resumen de noticias del viernes. Y es que cuando respondía a un mensaje directamente, deslizando así el dedo, a veces prácticamente no me dejaba enviar el mensaje. Vamos aquí a simplemente a probarlo para ver si funciona. Una vez más, sí me funcionaba, pero no el 100% de las veces, así que ya veremos qué estará pasando, si eso entonces se mejoró ahora con esta segunda beta. De igual forma, la experiencia de poder editar estas pantallas de bloqueo siempre ha sido un poco problemático en las primeras betas de iOS, pero en iOS 26 era sin duda alguna bien problemático,
problemático. Prácticamente se me congelaba el teléfono, se reiniciaba prácticamente cuando intentaba hacer algún cambio en esta área, se calentaba un montón. Ya veremos si entonces esto mejoró ahora con esta segunda beta y le estaré actualizando en mi resumen del viernes. Y bueno, con ese último detalle te he contado prácticamente todo lo que se ha encontrado en esta segunda beta de iOS 26. Seguramente durante los próximos días se seguirán encontrando más detalles escondidos o otras funciones que no te hablé aquí, pero no te preocupes, este viernes en mi actualización de resumen semanal te estaré dando más noticias sobre esta segunda beta, así que asegúrate de suscribirte a este canal para no te pierdas ese próximo video. Ahora que hemos llegado al final, ¿qué piensas tú sobre estos cambios, especialmente la parte de transparencia y de las líneas alrededor de algunos iconos? ¿Crees que Apple se está encaminando a un buen final de diseño de iOS 26? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, eso nos ayuda un montón. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.